Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo de Cotidiana Podcast. Hoy quiero hablar de una poeta que hasta hace poquito era muy desconocida para mí y de hecho por lo que he estado investigando es una poeta que no es muy popular a pesar de que ha sido bastante estudiada en los círculos académicos y me refiero a Almudena Guzmán, una escritora nacida en Madrid en el año 64 que se ha desempeñado toda su vida como escritora y como periodista. El libro que vamos a comentar hoy se llama Usted y es un libro muy especial para mí porque es un préstamo reciente, una recomendación de una persona que aprecio mucho. El año pasado tuve la maravillosa ocurrencia de tomar un taller literario acá en Barcelona y dentro del taller conocí a dos personitas muy, muy, muy maravillosas con las que hicimos mucha afinidad, eh, que son Lau y Monse. Y bueno, cuando acabamos el taller hicimos un grupito entre las tres y a veces nos juntamos a cenar, a hablar de literatura, a hablar de brujerías, de cristales, de tarot y todas estas cosas. Y la primera vez que nos juntamos las tres, la Monse nos recomendó este pedazo de libro. El otro día cuando fuimos a cenar, hace una semana más o menos, llegó con este libro y bueno, me lo prestó. Yo estaba un poco bloqueada con el tema del podcast y sobre todo con la lectura de poesía. He tenido unas semanas como bien movidas, estoy tomando un curso de inglés y estoy en búsqueda activa de empleo. Entonces he estado como enfocada mucho en mí y en temas profesionales y en el manuscrito de mi libro de poesía. Y como que no sabía muy bien de qué hablar en el podcast y me empezó como a agarrar el auto boicot que a veces nos pasa a las personas, supongo en general, que empezamos como a dudar de las cosas que hacemos, incluso cuando ya sabemos que las hacemos bien o que las hacemos como queremos hacerlas. De repente se pone como un Pepe Grillo malo, una vocecita que se empieza como a cuestionar cuánto sabes. Y bueno, creo que me estuvo pasando eso un rato. Tenía ganas de hablar de muchas poetas, pero de todas sentía como que no sabía lo suficiente eh, y que me iba a costar como simplemente agarrar un libro, disfrutarlo y comentarlo. Sin embargo, eso fue precisamente lo que pasó con Usted, de Almudena Guzmán. Este parón creativo podcaster se destapó, lo leí, me gustó mucho, lo leí sin pretensiones, sin demasiados tampoco estudios previos ni nada. Me gustó esa sensación de estar conociendo realmente a una poeta y estar conociendo uno de sus primeros libros que lo escribió como muy joven. Y estoy sorprendida nuevamente por la poesía. Agradezco que exista, que esté disponible todavía para los seres humanos, para que nos podamos alimentar de ella y romper un poco la cotidianidad. Y bueno, igual esta semana ha sido como bien redondita, es porque, como les contaba, estuve corrigiendo un poemario que estoy enviando a varias editoriales y me hace ilusión editar mis propias cosas y corregirme, autoeditarme antes de enviarlo a alguna editorial que me guste, porque me pasa sobre todo eso con la poesía más que con la narrativa, porque cuando escribo poesía siento que tengo mucho más claro de lo que quiero hablar, los conceptos parecen más nítidos, más interesantes y es más fácil para mí ponerle nombre a las cosas o a las situaciones. Entonces el proceso de corrección se vuelve mucho más ameno porque pareciera ser que el lenguaje es una materia prima que la puedo manejar. Y lamentablemente esto no me pasa con la narrativa, porque me confundo yo misma a mí misma. Y bueno, eso es harina de otro costal, hablaremos de narrativa en otro momento, pero hoy quiero retomar la alegría de leer poesía, de tener poesía en las manos, de subrayar poesía, de rayar poesía, de comentarla y de intentar entenderla con todas sus variantes e interpretaciones. Usted es un libro particular, además de porque es un préstamo de una amiga que quiero mucho.
es un libro particular porque fue un libro casi adolescente. Almudena Guzmán lo publicó cuando tenía 22 años. Yo creo que lo empezó a escribir a inicios de la veintena o antes. Ella fue finalista del primer concurso de poesía de Hiperión, un concurso que para mí al menos es uno de esos concursos literarios que merecen la pena y que tienen mucha buena poesía de la que jactarse. Y Almudena Guzmán estuvo en esta primera edición del concurso de Hiperión y con sus 22 años pudo dar a luz este poemario. Es un texto que refiere constantemente a una segunda persona, a un usted, que siempre va a ser el mismo, una persona que vamos a ir dibujando a lo largo del libro y vamos a concluir que es un hombre mayor que el hablante, y es precisamente como si fuera una novela. No hay mucho para confundirse en este poemario. Es una historia de amor, y más que los hechos acá, las imágenes son las brutales, son las imágenes y las sensaciones que desencadenan como en una narrativa clásica amorosa, pero bajo la arista, o sea, bajo el lente de la genialidad poética. Hay una genialidad joven, fresca, adornada, que la propia Almudena Guzmán va entretejiendo. Palabras raras que en el lenguaje del cotidiano no tendrían por qué aparecer y que de repente se van colando por las frases y tocando sus principales temas, que son el erotismo, el amor y la juventud / infancia. Y a diferencia de otros capítulos de este podcast, en este no quiero hacer bloques temáticos porque precisamente quiero que sea un capítulo más disfrutado y quizás no excesivamente estudiado, sino más de comentar un libro que me leí hace poco. Entonces quiero hacer como una especie de lectura lineal, no por todos los poemas obviamente, pero comentar varios poemas, ya que también es un libro que es de muy difícil acceso, es un libro muy antiguo que cuesta mucho encontrarlo, entonces me entusiasma hacer esta lectura comentada. Y bueno, quisiera empezar por uno de los primeros textos, que es un poema que actualmente podríamos considerar escandaloso para una chica de 22 años en el año 86, porque sí tenemos como a veces siento que tenemos en nuestra sociedad moderna como una sensación de que somos súper progres y como súper abiertos de mente, pero hay muchas situaciones o temas que ya se hablaban desde hace mucho tiempo, y al final la historia también es muy dinámica, no es progresiva, simplemente no es una historia ascendente en cuanto a mentalidad, sino que hay cosas que en un momento fueron mucho más aceptadas y que después por dictaduras o por regímenes varios se censuraron y que luego se pudieron volver a hablar, etc. Y no nos tenemos que olvidar que España vivió una dictadura moral y política muy larga, y no fue hasta el año 77 y durante los años 80 que la libertad parecía como un bebestible urgente que había que tragar como rápidamente. Y bueno, creo que esto se deja ver en este libro. Voy a leerles un poema para que vean a lo que me refiero. Usted se me escapa en los pasillos como un discóbolo impregnado de aceite, pero todo lo que habla es una mano enguantada por mis medias. Desnuda, froto su voz contra las caderas de la sábana para no dormirme tan triste. Hablar de la masturbación femenina, si ya es un tabú hasta ahora, imagínense hace 30 años atrás, 40 años atrás. Yo me acuerdo cuando era adolescente, tenía como 17 años creo, y junto a algunas amigas me acuerdo que estábamos en la calle y reconocimos como entre broma y broma que nosotras nos masturbábamos, y fue un instante súper efímero como de sororidad. Me acuerdo que también habían chicos entre nosotros y tenían una cara como de sorprendidos cuando nos escucharon decir esto. Y sucedió esto como en pleno 2011, si no me equivoco.
y fue hace poco, o sea, 2011, estamos hablando de 12 años atrás. Em, este tema sigue siendo tabú, lamentablemente. Creo que cada vez menos. Pero bueno, en este poema que leo ahora, la hablante retrata a una joven, a ella misma, imaginando al ser amado como si fuera una estatua griega, un discóbolo. Es una imagen bastante romántica y que es verdad que podría sonar muy cliché si no fuera por la siguiente estrofa, que dice: usted está impregnado de aceite. Me encanta esa imagen, la adoro porque reúne dos elementos aparentemente contrarios, pero que se tocan en la sensualidad. Y es que en el cristianismo impregnarse de aceite era bendecirse o bendecir a alguien. Y por otra parte también se impregna de aceite o de lubricaciones una mano masturbatoria. Y la siguiente estrofa me parece bellísima también por lo mismo. Dice: todo lo que habla es una mano enguantada por mis medias. Es una mujer que está recordando con la mano metida en las medias, que va recordando a una voz que no habla en vivo, porque hasta ese momento el amor es platónico, es un amor huidizo, es tan platónico como una estatua griega que no se mueve, como si fuera un ser inanimado. Hoy lleva una corbata de gavilanes en mi tono preferido de azul. Almorzamos juntos gracias a la lírica y, llegado el café, se me hace inevitable mirarlo por encima de la taza, para después sonreírme, flequillo abajo, como la niña mala que fui. Somos exactamente iguales y ninguno de los dos conoce la existencia de los espejos. No sé si han escuchado hablar de las personas espejos. Yo creo que sí, que yo estoy de acuerdo con esto, que hay personas que son como espejos de algunas características nuestras. Me estoy tomando una agüita para el dolor de útero porque para variar estoy con dolor de útero. Y yo creo que lo más heavy es cuando pillamos en la vida un amor espejo. Porque en teoría las personas espejos cuando se encuentran se vienen a enseñar, a reflejar el uno al otro, y es algo incómodo, obviamente. No es cómodo encontrarse con alguien que personalice, que materialice como esas cosas que a veces no nos gustan de nosotros mismos. Y es un proceso que suele ser inconsciente, tal y como pasa en este poema, cuando dice: somos exactamente iguales y ninguno de los dos conoce la existencia de los espejos. Por otro lado, el amor iniciático o la primera etapa del enamoramiento entre dos personas pareciera que da miedo, ¿sí o no? No sé qué piensan. Yo no sé si esto va cambiando cuando uno crece. Yo tengo 28 años y todavía me pasa que cuando me enamoro tengo miedo. Creo que es algo también bastante normal. Hay un temor, un susto, miedo al abandono, a sentirse vulnerada, a sentir que te hacen tonta. Y es raro empezar a quererse así porque el amor en teoría debería derrotar al ego, se supone. Yo no estoy tan de acuerdo con esto porque igual el ego es como algo que nos sostiene vivos. Pero bueno, en fin. Quería leer este poema que precisamente habla de este temor, de este miedo iniciático en las relaciones amorosas. Si todo esto cambiase, si me dijera usted de pronto que me ama, yo ni me detendría para hacer la maleta, huiría luchando contra el miedo a la costumbre de su cuerpo. En estos dos últimos versos me recordé a mí misma y voy a ser autorreferente en este minuto porque quiero leer un poema mío. Cuando leí este poema específicamente de la Almudena Guzmán, me acordé de un texto que he estado trabajando en el poemario y me gustaría leerlo acá en el podcast. Es la parte 2 de un poema más extenso que se llama Portugal 120. Portugal es una calle de Santiago, por cierto. Lo leo. Me sacas una foto encima de ti. La mitad de la pantalla soy maraña de pelos. La otra una paloma enredada en los cableados de Portugal. Vivo sin ocultarme. La electricidad
ha permitido que agonice sin liquidarme. A 600 voltios tranquilamente aún puedo existir. Tú no alcanzas a ver más allá de las plumas que caen desenfadadas sobre tu cama, rascando en tu historia, agujereando el colchón, apolilladas en busca de ternura. Me sonríes, te sonrío, con el miedo incrustado en los dientes. Duermes a mi lado todavía, porque te he ahorrado la visión de un ave despellejada. A mí me parece que Usted es un libro que se funde con su paisaje. Es un libro bastante geográfico, meteorológico quizás. Hay una referencia permanente a la nieve, al invierno, a la lluvia. Sí, es un libro entre intimista, erótico y paisajístico, o bien podríamos decir hibernal, porque es verdad que la mayoría de las figuras refieren al invierno. Y es curioso porque cuando estuve investigando sobre esta autora, vi que ella había nacido en una localidad cercana a Madrid que se llama Neva Cerrada. Y las primeras fotos que vi en Google eran todas de un pueblito cubierto de nieve. Entonces me hizo mucho sentido las imágenes poéticas con estas imágenes que había visto en Google. Y hay un poema de ella que dice, en este libro, que dice: en un banco, meneando aburrida mis zapatos de bruja, yo veía al invierno entrar y salir, flirtear con el aire y sentarse finalmente a mi lado. Otro, pensé, que tampoco tiene nada que hacer esta tarde. Más adelante también escribe ella: Señor, la lluvia del domingo es una inmensa bañera que me sumerge a cámara lenta en el telón espumoso de sus rizos del sábado. Si la hablante de Usted es una voz poética joven, es evidente que a lo largo del texto va creciendo. Hay tonos infantiles permanentes que se van colando en los momentos eróticos del libro y que van dando un matiz entre perturbador y adolescente, ¿sí? Tiene como esta mezcla adolescente de la infancia y el descubrimiento sexual, que sin embargo pareciera penetrar de forma muy natural en la escritura de la autora. Creo que es una escritura bastante fluida la de este libro. Y hay una parte que dice: al final de todos, con una carpeta mustia que me impedía subirme los calcetines, siempre me recordaré muy pequeña, muy poca cosa, cuando usted, todo entrecejo fruncido, hizo pasar al siguiente y cerró la puerta de aquel despacho tras mi coleta. ¿Ves que hay imágenes acá? Como la coleta, los calcetines, los zapatos. En otros poemas del poemario va a ser la presencia de la madre, la habitación en la casa de la madre, el juego. También hay un poema que hace referencia a olvidar a esta persona como si fuera parte de un juego. Y yo pensaba mientras leía que al final, ¿qué son los 20 sino un salto entre el amor adolescente y el amor juvenil? Sobre todo en la edad entre los 20 y los 25. Este salto, este estirón incómodo, doloroso, se materializa en este texto. Es un libro que está cargado de estrías, que va dejando una relación que empieza siendo platónica y que más tarde es consumada. Y claramente hacia el final del poemario va a ser una relación derrotada. Y este amor platónico también es tremendamente animal, que podría también verse como dos elementos contradictorios, pero son binomios que no se contradicen, sino que hacen crecer aún más el texto. El amor empieza siendo platónico, pero también animal, ideal, pero masturbatorio. O sea, tiene de esto de utópico, pero también de carnal, de sucio, poniéndole todas las comillas, que hay que ponerle esa palabra. Y yo pensaba mientras leía que al final las mariposas en el estómago
tienen que ver mucho también con la lubricación, o sea, con la calentura. Hay una sensación como que sube entre el estómago y los genitales cuando deseamos a una persona. Es como lo que yo creo que llaman la kundalini. Bueno, obviamente la kundalini es mucho más que eso, ¿no? Pero me refiero a que las energías que tenemos como en nuestro cuerpo son energías que movedizas. Y sentir deseo sexual por una persona también es una energía. Y tiene esto de las mariposas en el estómago, para mí se me hace una cuestión súper sexual, es como para mí una referencia como al deseo, a una calentura más profunda quizás. Y en este sentido, quiero leer el siguiente poema que me parece entre delicioso y perturbador, que dice así: su recuerdo es como la fe de aquella infancia, rota al mismo tiempo que mis braguitas en el último tobogán. No duele, solo desespera un poco, igual que esas faldas cortas de después de la fiebre. Y lo rebaño cada día con pan dulce. A esto me refería con que Almudena Guzmán en este texto, en este libro, va como metiendo palabras, creando palabras como que son palabras existentes en la gramática, en el diccionario, pero son palabras que están como desubicadas y que en el fondo se permite ella reubicar en el poema solamente por estar utilizando un lenguaje poético. Y lo veo aquí en el último verso, cuando dice: lo rebaño cada día con pan dulce. Es tan infantil, pero a la vez como tan accionario, porque es ella la que lo rebaña, es ella la que todo el rato está tomando decisiones, como en este poemario. Entonces es verdad que hay una referencia a su edad, a su juventud, pero también en ningún momento hay una posición como de víctima a lo largo del texto. A mí me sorprendió mucho eso, esa lucidez, no sé si lucidez es la palabra, pero esa forma de ver cómo esta relación amorosa, dirigiéndose siempre al usted como un recuerdo y también con cierto rencor o cierto dolor, pero nunca desde una posición como víctima o desde una posición tremendamente herida. De hecho, el último poema del libro es bastante como es como un retornar hacia ella, es un volver hacia sí misma, hacia su vida de joven. El último poema está hablando de cómo se está preparando para ir a una fiesta con sus amigas y es como bueno, no queda de otra. Me gustaría mencionar también que la adultez de este amor que está como entre lo juvenil, adolescente, llega también a tener como un periodo de adultez, y es con la presencia ya consumada del deseo. Y Almudena Guzmán, además de reubicar palabras en sintaxis que no son habituales, además de eso tiene una tendencia a rematar los poemas con definiciones que ella misma hace de sensaciones o de conceptos. Pero como no he leído más de ella, no sé si esta técnica la sigue utilizando. Al menos en este texto creo que lo utiliza como en unos 4 poemas. Y ahora les quiero leer uno donde usa precisamente esta técnica y que es uno de los poemas más bellos de este libro, creo yo. De hecho, la Monse tiene aquí una notita con lápiz que dice brutal, con 2 signos de exclamación. Por cierto, la Monse no sabe que yo estoy leyendo, que yo estoy haciendo el podcast del libro que me prestó. Así que cuando lo escuche se va a llevar una bonita sorpresa. Y el poema dice así: veladamente, descorriendo pestillos, ha llegado hasta mi cuarto una pantera translúcida con la piel de diamante que me morderá la nuca cuando menos lo espere. Es el deseo. ¡Wow! ¡Wow! Nunca había leído una definición tan hermosa del deseo. Bueno, no lo sé. Ahora digo nunca, pero porque estoy extasiada con este poema. Este poema ilustra este amor que ya va creciendo, que se transforma en un animal salvaje,
casi en un monstruo. Bueno, continuando con la lectura del poemario, decir que el encuentro entre estos dos personajes, entre el hablante y el señor o el usted, se consuma y se rodea de cafés, porque es un amor madrileño, básicamente. De hecho, en uno de los poemas la autora escribe: reconozco que no somos muy originales, nuestra historia es la de medio Madrid. Como todos, andamos buscando una clarita entre la oficina y el estudio para citarnos donde no nos conozca nadie. Y creo que ya con esta estrofa nos queda muy claro que estas personas están viviendo una relación prohibida. Yo en mi cabeza me imagino aquí a una estudiante universitaria con su profesor, pero solamente son prejuicios o conclusiones mías. Aquí lo importante es la voz poética, más allá como de los detalles narrativos. Sin embargo, tengo una duda existencial después de leer esta estrofa, y es que, ¿a qué se refiere con Clarita? Cuando dice: como todos, andamos buscando una clarita entre la oficina y el estudio para citarnos donde no nos conozca nadie. Porque para mí la clarita es cerveza con Fanta limón. Y yo no sé si en ese tiempo las claritas existían o si nos estamos refiriendo a otra cosa, algo, un lugar con una connotación erótica. Yo no lo sé. Si alguien lo sabe, que me lo diga, por favor, que necesito salir de esta duda existencial. Y bueno, hay otros poemas cortitos en el texto que ilustran de una forma muy inteligente y muy bella el momento de hacer el amor. Y creo que vale la pena leer aunque sea un par de ellos. Yo no sé si tengo un pensamiento como hiperorientado a la sexualidad, pero para mí es muy fácil imaginar y concordar con estas figuras literarias que usa Almudena Guzmán, con este imaginario erótico. Hay una fluidez de sus palabras que es tan honesta y pareciera ser que emergen con mucha facilidad. Yo no me acuerdo quién dijo esto, pero creo que fue Zambra, o fue mi novio que lo dijo, no sé, creo que fue Zambra, no sé, alguien decía que la buena literatura tenía que ser brillante, pero a la vez tenía que parecer que había sido escrita con suma facilidad. Y yo creo que en este libro una jovencísima Almudena Guzmán lo logra. Logra retratar estos momentos eróticos con una facilidad increíble y a la vez con una tremenda belleza literaria. Este hombre que ahora cerca mi cuello con su sabia muralla de labios, quizás abandone de pronto la almena, quizá desaparezca para siempre, porque tiene un tacto en la mirada que recuerda a las plumas de los pájaros. Su cuerpo es un blanco edredón que el enero anticipado de noviembre satina junto a mis botas. Como un castor cotilla, asomo la nariz desde mi choza y veo deslizarse río abajo el carbón que los Reyes Magos me tenían preparado. Soy un racimo de uvas y aguanto como puedo este oleaje creciente de su boca, aguijoneándome al sol hasta que estallo. Evidentemente no hay una historia de amor sin una dosis de desamor. Una pequeña dosis, alta, no sé, saludable. No sé cómo fue la dosis de este amor. Evidentemente no es un amor como el de pura pasión que leíamos en el último capítulo, que es así que era una dosis letal de desamor. Creo que el desamor planteado aquí es más saludable o es más soportable. Y claro, como se puede prevenir, usted es también un libro carta, un libro de despedida, un relato del desastre desde los ojos de la poeta. Y hay un momento en que ese usted o el señor o la situación amorosa comienza a ser causante de dolores y ya no de placeres. Y aparecen poemas como los siguientes. Usted era en el sueño un barbero borracho que apuraba la luz con cuchillas flambeadas.
y al terminar barrió silbando mi cuerpo de polilla. Un camarero sin labios que ya desde el principio, al abrir la puerta, nos encerró en sus ojos de castillo habitado por ratas, acaba de servirnos una bandeja llena de amorosas lenguas desmigajadas. Dicen que se llama silencio. ¿No les parece brutal esta definición del silencio? Una bandeja llena de amorosas lenguas desmigajadas. Creo que representa muy bien el resabio de las palabras dichas. Lo último, el conchito, como decimos en Chile, el conchito de las palabras de amor. Finalmente ese es el silencio amoroso cuando se empieza a desdibujar este sentimiento entre dos personas. Es como simplemente una luz de silencio. Antes nunca hubo el silencio necesario entre abrazo y abrazo para advertir el parpadeo de esta guillotina que hoy, al rozar por sorpresa mi nuca, con sus manos de lejía, me ha puesto los ojos amargos. Yo misma no me oigo cuando grito. Querría huir, pero ya es tarde. Las sábanas se han convertido en agua cenagosa mezclada con pegamento. Y dentro de poco, como esa cosa horrible siga detrás de mí y usted continúe dormido, me moriré de risa ante el retrato de Leonardo que tengo enfrente de mi cadáver. Este poema que acabo de leer me parece preciso para terminar este capítulo, porque termina con una almudena muerta de risa, y ese es otro de los aspectos que va a estar presente a lo largo de este libro de usted, que me parece, según lo que estuve leyendo en internet, es un tono como constante en la poesía de esta escritora, este tono como entre irónico y humorístico, que de cierta forma viene a refrescar las imágenes tan densas, tan animales que utiliza en su escritura. Y bueno, para no seguir alargando el episodio, espero que les haya gustado, que nos veamos prontamente, no sé si la próxima semana o la subsiguiente. Creo que ya estoy decidida a sacar capítulos cada 2 semanas por un tema de tiempo más que nada, no porque no me guste, porque la verdad es que me encanta grabar y conversar de libros y bueno, decirles también que estoy atenta a cualquier sugerencia de lectura, para seguir investigando y conversando y aprovechando el rico mundo que nos dan las autoras. Así que nada, espero que nos escuchemos o me escuchen en un próximo capítulo. Recordar que también pueden seguirme en Spotify, en ebooks y en Instagram, que es Graciela Olave Ramos, todo junto. Y bueno, ya estaremos conversando. Adiós, gracias por escuchar.